Ahora bien, ustedes deben saber de que los masones y los Illuminatis gobiernan el mundo. Eso no se puede negar. ¿Ellos qué hacen? Gobiernan el mundo. Y lo hacen porque son alumnos de Dios. Son alumnos de Jehová nuestro Dios. Pero ellos han sido ¿qué? Malos gobernantes. El problema es que siempre va a haber unos que gobiernan y otros que se dejan gobernar. Los que se dejan gobernar son los que no entienden lo que eso están haciendo. Pero si tú dices, no, yo quiero gobernar, yo quiero aprender a gobernar, Dios te enseña a ser un Dios. Es realidad porque eso es para todos. Y Dios te da la oportunidad para que tú lo hagas. Y te da unos secretos. Porque esto es lo más importante, la sabiduría oculta. Cuando tú aprendes a manejar la sabiduría oculta, tú puedes hacer de que una persona alcance la iluminación y entienda su verdadero propósito. Y esos secretos primeramente estaban en las personas negras, en quienes los más fuertes de la antigüedad, que eran los cananeos. Los cananeos, los egipcios y los cusitas. Ellos eran los más fuertes en el mundo antiguo y Dios gobernaba con los negros en el tiempo antiguo, haciendo el mismo ejercicio de hoy en día, mirando si los negros cómo gobernarían el mundo. Hoy en día Dios, ¿qué hace? Mira cómo las personas blancas gobiernan el mundo. Hoy en día, quienes gobiernan el mundo, ¿quiénes son? Los israelitas, los judíos, porque Dios se los prometió. Luego tenemos a los europeos, Francia, Inglaterra, España, y luego tenemos Estados Unidos. Aunque ustedes no crean, el padre y la madre de Estados Unidos es literalmente Israel, Europa, porque Estados Unidos es una nación muy joven, es una nación joven. Pregúntenle a cualquier historiador y se van a dar cuenta de que Estados Unidos es una nación joven, porque quienes estaban antes en Estados Unidos eran indígenas y la tierra fue conquistada por ingleses. Por eso en Estados Unidos hablan el inglés, porque ellos tomaron la tierra y ahí empezó a habitar alemanes, franceses, italianos, de todos lados. Es una nación de qué? De inmigrantes. Por eso es increíble cómo los estadounidenses menosprecian a los otros inmigrantes cuando ellos también son un pueblo inmigrante. ¿No? Es algo que se debería entender, pero no es el tema. Porque Estados Unidos es una nación joven, extremadamente joven. Esa es la realidad. Entonces, recordemos que en el tiempo antiguo, los que tenían esa sabiduría oculta eran los negros. Y Dios trabajaba con los negros, pero Dios vio algo en los negros, que fue que se enaltecieron. Dijeron, hemos alcanzado un poder enorme, gobernamos el mundo y somos los soberanos. Porque los negros gobernaban el mundo antiguo. Los cananeos, los egipcios y los cusitas. Y la Biblia enseña de que las personas más débiles en el mundo antiguo eran los blancos. La Biblia lo dice. Dice que para un egipcio era una abominación comer con un hebreo. Traducido en palabras literales, está diciendo de que para un negro egipcio, porque Egipto significa tierra negra o tierra de negros, era abominable comer con un blanco. Lo dice la Biblia. La Biblia dice que cuando un hebreo pasaba cerca de un egipcio, el hebreo tenía que bajar la mirada, porque si no, el negro lo golpeaba. También dice que Faraón ordenó la muerte de todos los niños hebreos. ¿Quién hizo eso? Faraón, el líder del grupo étnico de los negros. Él ordenó matar a todos los niños hebreos. Y entonces los soldados cuando salían a matar a los niños decían, uy, no, pero Faraón nos mandó a una misión imposible. Porque ¿cómo vamos a diferenciar los niños blancos hebreos de los niños blancos egipcios? No. Lo que ocurría es que se podía diferenciar muy fácil.
Los niños egipcios eran negros y los niños hebreos eran blancos. Tenían que matar los niños blancos. Y eso fue lo que hicieron. Matar niños blancos. Porque Egipto significa tierra negra, tierra de negros. No iban a matar a un niño negro. Iban a matar solamente los niños blancos. Y eso fue lo que ordenó Faraón. Eso es lo que te enseña la Biblia. Faraón, un varón negro, dijo, las mujeres déjenlas vivir. ¿Por qué? Porque las hijas de los blancos son muy hermosas. Y eso iba a ser, ¿qué? Placer para el pueblo. ¿Por qué? No iban a tener hermanos, ni padres. Perdón, no iban a tener hermanos que las defendieran, sino que las iban a poder tomar. Entonces Faraón estaba pensando en eso. Lean la escritura. Él lo dice. Para los egipcios era muy fácil ver esa diferencia. Pero claro, cuando hacen una película dicen, no, los faraones eran blancos y los hebreos también eran blancos. La historia no es así. Los que gobernaban el tiempo antiguo eran los negros, los cananeos, los cusitas. Tenían el dominio del mundo. ¿Por qué? Porque los cusitas es ver hoy en día a los israelitas, sino en manera de blancos. Porque los cananeos son los que primero gobernaron el mundo y habitaban que la tierra prometida. Y la tierra prometida es muy importante porque es el corazón del mundo. Y quien tiene el corazón del mundo gobierna al mundo. Es la realidad. Moisés se salvó y él vivió ¿con quién? Con Faraón. Él se crió con gente negra. Y luego él toma una esposa negra, una cusita, Séfora, una mujer negra. Es la realidad. Entonces Jehová nuestro Dios entrega los secretos, entrega la sabiduría. Y luego empieza a evaluar el mundo que crea ese grupo de personas. Pero los negros empezaron a ¿qué? A cometer un gran error que fue esclavizar a Israel. Ese fue un error enorme. Eran personas blancas. Y la Biblia lo dice, Israel, acuérdate que tú eras el pueblo más insignificante en todo el mundo. ¿Hablando de qué? De personas blancas, que eran los más insignificantes. Porque los negros tenían un poder enorme. Primero estaban quienes, los cananeos, los egipcios y los cusitas. Y los blancos estaban por debajo, por debajo. Pero miren lo que hace Dios. Dios hace esto, saca a Israel, que son personas blancas, las saca ¿qué? Al poder. Y les entrega los conocimientos ocultos. Y a los egipcios los manda ¿qué? A pagar el castigo. Vayan y paguen el castigo de lo mal que se han portado. Porque el hombre, cuando toma decisiones, tiene que aprender a vivir con las consecuencias de esas decisiones. Entonces, ellos pusieron ¿qué? Ellos fueron los que empezaron con ¿qué? Con la servidumbre, con la esclavitud. ¿Quiénes fueron? Los negros fueron los que empezaron con eso. Y luego les tocó ¿qué? Pagarla. Pero ellos dicen, venga, ¿qué es lo que estamos pagando? ¿Por qué no están tan duro? Porque los blancos cuando subieron al poder dijeron, es tiempo de qué? De vengarnos. Y es tiempo de qué? De borrar la historia. Tú debes saber que una persona blanca de estrato medio no tiene nada que ver porque los de estrato medio simplemente buscan sobrevivir. Son medio ricos. Pero las personas que están en el poder, ellos conocen la verdadera historia. Y ellos buscan que vengarse de las personas negras. ¿Haciendo qué? Ocultándoles la historia. Un egiptólogo va y estudia Egipto y se da cuenta de que las personas negras están en todos los murales. Y tú le preguntas, ¿cómo eran los egipcios? Blancos. Por favor, estás viendo de que los murales están llenos de qué? De gente negra. Y vas a decir que los egipcios eran blancos. Y es porque ellos compran a los egiptólogos. Y ellos dicen lo que querían escuchar. Es realidad, no dicen la verdad, pero tú puedes buscar simplemente, buscas un ratico, imágenes de Egipto, y te va a aparecer pura gente negra. Porque los egipcios, porque Egipto significa tierra negra o tierra de negros. Ellos dominaban el mundo antiguo, y luego les tocó pagarlo. Sino que los blancos cuando subieron al poder dijeron, ya es tiempo de qué? De vengarnos. De lo que los egipcios le hicieron a quienes? A nuestros padres. ¿Es tiempo de qué? De vengarnos. Es realidad. Entonces empezaron a qué? A borrar la historia.
Y cuando cuentan la historia del Éxodo, dicen, no, es que Faraón era blanco, los egipcios eran blancos y los hebreos también blancos. Entonces los negros dicen, venga, entonces, ¿qué es lo que estamos pagando? ¿Qué es lo que, qué es lo que hemos hecho mal? ¿Han contado qué? Mal la historia. Cuando la historia se debe contar con los colores de la verdad. Y por eso ustedes deben saber de que los masones han tomado los secretos. Los secretos los da Dios, porque la sabiduría viene de Dios, siempre viene de Dios. Pero, si ustedes se dan de cuenta, los masones son estos. Los masones. ¿Y los masones vienen de dónde? De los Salomones. Por eso masones, Salomones. Salomones. Ellos vienen del tiempo de Salomón, porque Dios le pasó los conocimientos a Salomón. Dios se los dio a Salomón. Pero los egipcios tenían primero ese conocimiento, que eran los negros. Ellos tenían primero ese conocimiento oculto. Y ellos, por eso, los masones imitan a los egipcios. Y si ustedes se dan de cuenta, en esta imagen es mucho más antigua que esta. Esta imagen es moderna. Pero ellos utilizan todos los utensilios que utilizaban ¿quiénes? Los negros. Estamos hablando del sombrero, del collar en el cuello y del delantal. Y tú dirás, pero yo para qué voy a utilizar eso. Eso te hace influenciar sobre las personas, te da poder sobre las personas. Son símbolos que la persona carga y le da poder. Y le da poder. Y eso te da fuerza sobre los demás. Por eso, si nosotros nos damos cuenta, la anatomía de las personas negras es superior al de las personas blancas. Una persona negra nace con un cuerpo ya un poco musculoso, un poco marcado, y el miembro viril es mucho más grande. Y eso te habla mucho de qué? De la potencia de la persona. En la realidad, los negros tienen un potencial mayor. ¿Y cómo los blancos lograron dominar? Porque Dios les entregó los secretos. Y a los negros los entregó a la confusión, a que pagaran todo lo que habían hecho mal. Es realidad, es realidad. Entonces, debemos entender la historia de esta manera. Debemos entender la historia con los colores de la verdad. ¿Por qué? Porque la mente necesita esos conceptos para poder evolucionar espiritualmente. Necesita conocer la verdadera historia. Y la Biblia te lo dice, de que en la tierra prometida primero estaban ¿quiénes? Los cananeos. Dios quitó a los cananeos y plantó a Israel. Cambió personas negras por personas blancas. Y Dios se dio cuenta de que las personas buscan ¿qué? La venganza. Primero estaban ¿quiénes? Los cananeos, los egipcios. Los egipcios esclavizaron a quién? A Israel. E Israel subió al poder a qué? A vengarse. Y cometieron el mismo error que los negros, que fue esclavizar humanos. Y la Biblia lo dice, el hombre se enseñará del hombre para mal de él mismo. ¿Por qué? Porque al final tiene que volverlo a pagar, porque es una cadena. Y ahora, ustedes deben saber que Dios entrega los secretos y te vuelve ¿qué? Un Dios. ¿Por qué? Porque Él es el Dios de dioses. Pero Él dice, a mí me tienen que entregar un resultado. Por eso los masones se hacen llamar ¿qué? Los edificadores del mundo. Y dicen, nuestro logo es un compás y una escuadra, porque nosotros edificamos el mundo. Los que edificaban el mundo en la antigüedad eran los negros. Y los negros forjaron ¿qué? Un mundo glorioso. Un mundo lleno de qué? De oro y de conocimiento de Dios. Pero los blancos han construido un mundo mediocre. Es decir, vemos el resultado del mundo de hoy, decimos, los masones no se pueden enaltecer y decir, es que el mundo que hemos construido es un mundo glorioso, porque eso es darles vergüenza, ser la gente conchuda, ver el mal que han hecho y llamar eso glorioso. No se puede. Les voy a decir una cosa, los negros en el tiempo antiguo vivían mucho en qué? En la guerra, pero las personas blancas han vivido tiempos de paz. Pero el mundo antiguo es mucho más glorioso, es mucho más glorioso. Y el mundo que han construido las personas blancas es un mundo mediocre, lleno de gente enferma, lleno de gente endeudada, un mundo contaminado, un mundo a punto de qué? De cada uno lanzarse misiles para destruirse, un mundo depravado. Ese es el resultado, es decir, ¿se pueden sentir orgullosos los masones? No se pueden sentir orgullosos, debería darles vergüenza. Y eso es lo que Dios dice. Yo les permití gobernar, pero ustedes tienen que rendirme cuentas.
Y al que más le di, más le voy a pedir cuenta. Es realidad. Es donde Dios empieza ¿qué? A pedir cuentas. Porque Dios entrega el mundo para que el mundo gobierne, para que el hombre gobierne y demuestre su bondad que hay en su corazón. Pero el hombre luego se pervierte cuando tiene mucho poder. Cuando tiene mucho poder. Y Dios pide cuenta. Y el mundo que han construido los masones es un mundo mediocre. Debería darles vergüenza. Es realidad. ¿Por qué? Los blancos, al limitar a los negros, hicieron una copia barata del mundo antiguo. Eso es lo que reflejan. Una copia barata del mundo antiguo. Y eso debería darles vergüenza. Por eso ustedes deben saber que Jesús va a destruir este mundo. ¿A través de qué? Del Apocalipsis. ¿Para qué? Para forjar un mundo nuevo. Porque eso es lo que hacemos. Destruimos el mundo imperfecto y forjamos uno nuevo. Porque el mundo que han construido los supuestos edificadores es mediocre. Ese mundo es mediocre, lleno de injusticia y de maldad. Es un mundo mediocre, lleno de injusticias. Deberían sentirse que avergonzados. ¿De qué? De llamarse masones o Illuminati. Deberían sentirse que avergonzados. Porque ese mundo da tristeza. Es la realidad. El mundo antiguo era mucho mejor. Es realidad. Lo hicieron mucho mejor los antiguos. Y la Biblia lo dice. Es realidad.